Hemos invitado precisamente al abogado Cristian Mancera. El abogado Cristian Mancera analiza algunos de estos temas importantes, sobre todo el caso de Colombia. Vamos a saludarlo, ya está con nosotros en línea directa. Cristina, abogado, bienvenido, un saludo especial. Bienvenida a Generación News. Un placer, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, abogado, mire, lo hemos llamado porque hoy el presidente Biden va a lanzar su estrategia de política exterior y los análisis que va a tener sobre países que preocupan, pero particularmente el caso de Colombia y Venezuela. Ya en días pasados dábamos la información de que hay un primer diálogo con Colombia y es lo relacionado con el caso de Venezuela. ¿Cómo vislumbra usted esta relación entre Estados Unidos y Colombia, a pesar de que tiene unas sombras de duda por la marcada influencia de políticos colombianos que asumieron una injerencia en la política norteamericana, sobre todo en el caso de oficiales electos aquí en el estado de la Florida, y algunos líderes colombianos se prestaron para ese tema, en donde el mismo representante de los colombianos en el exterior, que forma parte del Congreso de la República, el señor Juan David Vélez, también asumió una posición sobre el particular en la campaña política de lo que fue este proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo miramos esa realidad entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela? Pues pienso que la política de Estados Unidos hacia Colombia siempre ha sido una política bipartidista. Pienso que a pesar de los errores realizados durante la campaña presidencial y la abierta y nefasta intervención del representante de los colombianos en el exterior en temas de política interna, argumentando o utilizando su doble nacionalidad de una manera perversa para sacar provecho político, y no solamente hay que culparlo a él, no hay que culpar a su movimiento y a otros senadores de ese mismo partido que creyeron que eran estadounidenses y que iban a poder intervenir en política en los Estados Unidos para sacar provecho para su partido. Dicho esto, creo que ellos van a tener su manejo interno. No creo que eso vaya a terminar afectando de fondo las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, porque Colombia igual es un aliado de Estados Unidos y el gobierno de Duque sin duda me imagino que tendrá claro que le toca ajustarse a las nuevas políticas del presidente Joe Biden, y el gobierno de Joe Biden va a buscar a través de Colombia una política distinta desde la visión demócrata sobre lo que ellos creen que se puede hacer en Venezuela, y van a tratar de manejar y maniobrar el tema venezolano de una manera distinta, sin duda, para aliviar la situación de los migrantes y el éxodo masivo que hay en ese país. Entonces, son dos visiones distintas. Trump tenía una visión muy diferente al manejo venezolano, ahora es Joe Biden y los demócratas, entonces simplemente es un tema de ajuste y de manejo que va a tener que tener el gobierno colombiano. Y pues obviamente lo que pasó en la intervención política de este congresista de los colombianos en el exterior, que ojalá la comunidad colombiana en el exterior pueda librarse de estas representaciones fallidas en el futuro. Sí, generó un clima bastante fatigoso y ensombrecedor, porque ya una de las asesoras del equipo de Biden dijo que iban a estudiar muy claramente en el Congreso de los Estados Unidos esta marcada injerencia de políticos colombianos y de Colombia particularmente en la campaña política en los Estados Unidos. Sin duda, y esto puede tener consecuencias no tanto colectivas, sino individuales. Como lo decía, ojalá la diáspora se pueda librar de estas representaciones nefastas, y de una y otra forma, creo que esto demuestra la necesidad de que la diáspora colombiana esté mejor representada en el exterior. Pero más allá de ese tema, Carlos, lo que los demócratas sin duda van a hacer es aplicar sanciones individuales, y es muy probable que gracias a esta intervención fallida de este representante, en el futuro ciudadanos con doble nacionalidad van a tener serias dificultades para poder aceptar cargos de elección popular o de libre nombramiento y nominación en Colombia, sencillamente porque este sujeto le dio por intervenir en política pensando que es que él era el dios Midas de la política aquí en Estados Unidos y en Colombia, y que no iba a pasar absolutamente nada. O sea, que ese funcionario que vive aquí en los Estados Unidos, en Miami particularmente, y va y desarrolla su actividad política en Colombia, puede de una u otra manera ser estudiado para que pierda su ciudadanía, su ejercicio como ciudadano en los Estados Unidos por esa injerencia. Sería política, vetado. ¿Sería vetado por el gobierno? ¿Usted cree? No creo que llegue a ese punto, pero sí van a tomar medidas, por ejemplo, en el futuro, para que cuando un funcionario que tenga doble nacionalidad, que eso actualmente existe, ¿no? No es que no exista. Actualmente el Departamento de Estado exige que cuando una persona acepta este tipo de cargos,
rinda su ciudadanía estadounidense, o creo que hay una cosa que se llama, uno hace como una especie como de denuncia, es un proceso que se hace ante la Cancillería de los Estados Unidos y dice, mire, yo voy a aceptar este cargo en el exterior, y entonces eso le impide a usted, como que le frisa esos derechos civiles que usted tiene como ciudadano americano. En muchos casos, dependiendo del país, le exigen que entregue su ciudadanía estadounidense, y pueda que empiecen a exigir eso y aplicar esa norma, porque de una u otra manera, pues este señor le dio por creerse que estaba por encima de la ley, y su argumentación de que es que él es ciudadano y entonces él podía hacer lo que quisiera, pienso que como siempre son respuestas totalmente vacías y faltas de fundamento, en donde por su egoísmo político y personal ha llevado no solamente a la diáspora colombiana a estar expuesto en un escenario de representación fallido, sino también a que en el futuro toda la comunidad colombiana del exterior esté sometida a que este tipo de escenarios de funcionarios que de pronto tengan una buena misión no la puedan llevar a cabo, sencillamente porque en el pasado hubo funcionarios que hicieron el trabajo de manera equivocada, y en este caso intervenir en política, utilizar un cargo como el de congresista o de senador o de funcionario colombiano en los Estados Unidos para intervenir es equivocado, es contrario a la ley, y en Colombia también debería ser sujeto a una investigación. Pero ojo, aquí el tema puntual es de que esa política de Joe Biden va a tener consecuencias, o sea, para esos individuos no creo que muy satisfactorias, pero para el país en general no creo que vayan a haber represalias por estos individuos, sino sencillamente van a tomar cartas en el asunto frente a estas personas que intervinieron en política, y frente al país va a haber una política de siempre de apoyo y de manejo político, porque finalmente Colombia es uno de los principales aliados del país, y Colombia tampoco está interesado en hacerse enemigo de Estados Unidos. Entonces yo pienso que eso no va a cambiar mayor cosa, Carlos. Y finalmente, abogado, dándole a usted nuestros agradecimientos por su generosidad de tiempo. Sabemos que usted ya tiene que irse a una reunión. Finalmente, caso Venezuela. ¿Qué va a pasar con Venezuela entonces? ¿Se va a mantener esa actitud distante con Venezuela? ¿Va a exigir el gobierno americano el respeto a los derechos humanos en Venezuela? ¿Cómo mira usted ese panorama? Pienso que van a haber cambios importantes en Venezuela, pero la estrategia va a ser muy distinta. Pienso que lo que se hizo con este señor Juan Guaidó finalmente no dio ningún resultado, y van a buscar alternativas distintas para sacar adelante el tema político y social en Venezuela, frenar el éxodo y frenar la crisis económica de ese país. Pienso que es un país inmensamente rico, lleno de una gente maravillosa y súper talentosa, que lamentablemente les ha tocado dejar todo atrás, y pienso que la política ahora, espero, se concentre en mantener algunas sanciones, en acercar de una y otra forma las posibilidades no de diálogo y concertación, pero sí exigirle a este régimen que tome medidas diferentes para que el país se abra un poco más y para que la gente pueda volver a su país y reanudar su vida como lo tenía antes, y espero que ese sea el escenario, porque con Juan Guaidó solamente fue un bluff, como decimos en inglés, o una payasada de buscar una supuesta salida, y se terminaron beneficiando unos pocos, y por eso la gente le pierde fe a los procesos, porque se dan esas oportunidades de oro. Tuvieron todo el respaldo con el presidente Donald Trump, todo el respaldo de un gobierno, hubo todos los recursos para hacerlo, y nos quedamos esperando. Y pienso que no es que Estados Unidos no quiera hacer nada, sino que es que Estados Unidos no podía hacer lo que el pueblo venezolano no ha querido hacer. Y dentro de ese contexto me refiero a la clase política venezolana, no al pueblo en general, que no han tenido, no sé cuál sea el escenario, si son los pantalones o la estrategia o un plan concreto para decirle a Estados Unidos, mire, ese es el plan de salida, apóyenos. No lo ha habido, y la salida de Juan Guaidó fue desastrosa, y pues lamentablemente se demostró que durante estos 2 años y medio, 3 años, no se hizo absolutamente nada más que estar sentado ahí y caminar y dar discursos, pero en concreto el país no avanzó, y es lamentable. ¿Y el régimen de Maduro se mantiene todavía en el poder? Se va a mantener, no lo dude. Sí. Eso no se va a ir del poder. Bueno, abogado, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente, gracias. Bueno, amigos, y ustedes no se